hablando de la misma acción creadora de Dios. Y si fue la acción creadora de Dios la que hizo todo cuanto existe, la palabra, ahora la palabra tiene rostro. ¿Y quién es? Jesús. Por eso es que el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza a redactar la fuerza de la acción de Dios, lo que les dijo a sus apóstoles y cómo ellos comenzaron a hacer vida la palabra que ellos habían recibido, que era Cristo. ¿Cuál era la palabra que ellos habían recibido? Cristo. Y esa misma palabra fue capaz de recrear todas las cosas por la fuerza del Espíritu Santo. Fíjense cómo está tan hilado todo y tan cuidado. Y si no, pues ya cuando estudian San Juan, ¿ya estudian San Juan? Ya no. Sí y no, unos sí y otros no. Sí, ya. El Evangelio de San Juan ya. Sí, ya lo. Bueno, los que lo pasaron de día ya lo estudiaron, y los que no, como que lo pasaron de noche. Y si hacemos un paralelismo entre este prólogo que acabamos de escuchar y el Génesis, nos vamos a dar cuenta que nos está remontando al mismo Dios creador, que es el mismo Dios que se nos revela en Jesucristo, la palabra hecha carne. Por eso para nosotros hablar de palabra pues es como hablar de un concepto, pero para los hebreos hablar de palabra es hablar de la fuerza misma creadora de Dios. Por ello es que todo gira en torno a este acontecimiento, la palabra que habita, la palabra que se anuncia, la palabra que se acoge. El logos, ya hablando en términos griegos, logos quiere decir palabra en términos griegos. Si para ellos era hablarles de dabar, para ellos es hablarles de logos. Tradición hebrea, tradición helénica, o sea, griega. Y vemos que estamos hablando de la misma palabra, que es Cristo. El logos, creador. La palabra, creadora. Es el mismo término para dos culturas distintas. Por ello desemboca en la redacción precisamente este mensaje central. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra que se convierte en noticia nueva y de las mejores. ¿Cuántas noticias hemos nosotros escuchado el día de hoy? ¿Cuáles de todas las noticias que hoy recibimos fueron buenas noticias? Esta expresión de buena noticia, de buena nueva, por ejemplo, ¿cómo se dice noticia en inglés? News, es decir, nuevas. Así se dice noticia, ¿verdad? La noticia, ¿por qué se llamaba que el anuncio de los apóstoles era la buena noticia, la buena nueva? Noticias tenían muchas, muchísimas. Pero ¿cuál era la novedad que ellos estaban ofreciendo? La novedad de una liberación espiritual, una liberación del pecado y una liberación de lo que te sentías descartado, porque ya ha llegado la salvación para todos. Porque es el mensaje de la salvación para todos, no solo para los judíos, sino para todos los que acojan en Cristo la salvación. Por ello llega San Pablo a decir que somos salvados por la fe en Cristo Jesús, no por las tradiciones judías, porque ese fue el pleito en el concilio de Jerusalén, que lo encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, sugerencia, aclaración o lo que se le parezca? ¿Todo tan claro como el agua de Jamaica que me regalaron? Ahora, ¿quién fue la patrocinadora del agua? La misma. Muchas gracias. Salud. Nos recuerda la connotación, acción, ¿cómo será? ¿Cómo significa palabra? De palabra, acción creadora, poderosa, salvadora en Cristo que se hace palabra. Es acción creadora, poderosa, salvadora en Cristo que se hace palabra. ¿Que se hace palabra? Gracias.
que se hace palabra encarnada. Encarnada. Ya cuando estudien cristología, se van a quedar también bien sorprendidos con eso de logos aidíetatos y el logos proforicos y todo lo que quiere decir el encarnatus y todo eso. Ahí falta. Cuando estudien cristología. ¿Sí estudian cristología? Bueno, ya vamos a abrir un nuevo curso de cristología, Por favor. de cristología. Ya luego platico con el padre Pablo a ver si se animan. Que ya los que se gradúen en Biblia, que empiecen el De cristología. Muy bien. Pues es que muchos ya vamos bien avanzados, ¿verdad? Ya vamos a ver los viendo, nos va a tocar regresarnos, ¿verdad? Ya voy muy adelante como para voltear a ver atrás. La vas a parar ahí enfrente. Entonces, Cristo es la palabra de salvación que tiene su efecto en nosotros. Palabra de Dios porque es Dios quien ha hablado ahora por Jesucristo. Ahí tienen un pedacito en blanco en la página 21. Ya vamos hasta la 21. Le metimos el acelerador ni cuenta que dieron, ¿eh? Así es. Palabra de Dios porque es Dios quien ha hablado por Jesucristo. Fíjense, si en el Génesis Dios habló para crear, ahora habla por Jesucristo para salvar. Qué interesante, o sea, si Dios habló para crear, habla ahora en Jesucristo para salvar. Dios ha hablado por Jesucristo. Es mensaje de Dios, no inventado. En el cuadrito va, es Dios quien ha hablado por Jesucristo. No es un mensaje, no es una noticia inventada. No es una noticia inventada, es una noticia que les cambió la vida a los apóstoles. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a un encuentro de esos cebolleros, de los que te hacen chillar, ¿verdad? Porque te hacen chillar, te dan uno con los ojos de tomate, queriendo caminar sobre las nubes y que los pedos huelen incienso, porque uno dice, ya todo bien, se nos pasa el augurio de los retiros y ya luego andamos del chongo con la coordinadora, con la servidora, con los de cocina y ya andamos aventando por ahí el incienso por otro lado. ¿Sí han ido a esos retiros? No, ¿verdad? Pero bueno. Hagan de cuenta que la fuerza del Espíritu, cuando se encontraron con Jesús y después verlo hacer tantas obras y después que se los crucifican y los dejan así como que ahora qué vamos a hacer, imagínense, 3 años ya habían dejado de trabajar, los apóstoles andaban de mantenidos tras de Jesús. Sí trabajaban pues porque Jesús les decía vayan y preparen aquello, vayan. Pues sí, pero ya no trabajaban para vivir. Lo que le daban a Jesús, ellos lo administraban y Judas era bien largo. Era tan largo que hasta le salieron mal las cuentas. Yo no creo que Judas haya querido vender a Jesús, se le iba a acabar su minita de oro. Fíjense, Judas no tenía la intención de que mataran a Jesús. ¿Cuántas veces le había escapado a los soldados? Muchísimas. Fíjense, este es un tema bien bonito y bien interesante, pero no sé si se los cuento ahorita o se los cuento es que luego nos vamos a trazar en el manual. Bueno, fíjense, si Judas hubiera creído que Jesús lo iban a matar, no lo entrega, no lo vendió. A Judas le fallaron las cuentas. Él era un calculador de primera, Judas. Y era un colmilludo, poquito menos que yo, pero era un colmilludo, ¿verdad? Y veía que Jesús muchas veces se les había escapado. Y pensó en la habilidad de Jesús. Es decir, se les va a escapar como mucha. Y luego, fíjense, Él acomodó todo para que no fueran por Jesús. ¿Cuándo lo entrega? En la víspera de la Pascua, cuando los judíos tienen los pasos contados. No podían aglomerarse, no podían levantarse en armas porque quedaban impuros. Por eso no llegaron con armas, llegaron con piedras y palos, porque no podían tomar las armas, quedaban impuros. Entonces dijo, pues lo voy a vender en un día donde voy a cobrar, donde se acerca la Pascua, no lo van a poder capturar,
porque no van a poder venir por él, no van a poder venir armados, ni van a poder venir muchos, todos van a andar allá ocupados haciendo su Pascua. Y luego pues van a venir 2 o 3, que aquí me los despache y ya mañana no nos hallan, porque no les voy a decir dónde vamos a estar mañana, nomás ahorita. Todo estaba planeado para que fracasara la captura de Jesús. Y cuando llega, y Jesús no opone resistencia y se va con ellos, se le cae todo su cálculo a Judas. Se le cayó. Y ahí es donde entró en cuenta que en realidad le habían fallado no las cuentas, el corazón. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Calculamos de decir, bueno, ahorita peco poquito, que acabo mañana me confieso, que acabo que tiene mañana, y prefiero vender a Jesús hoy diciendo que mañana se le va a escapar mi pecado y ya me lo va a perdonar y a veces así actuamos con mucho cálculo. Pues a Judas le fallaron los cálculos porque en el corazón ya había desvalorado la persona de Jesús, y tanto así que pidió solo 30 monedas, ni siquiera les pidió mucho. ¿Qué iba a hacer Judas con esas 30 monedas? La verdad ni sé, ni le pregunté, y espero nunca verlo tampoco. Pero que nos demos cuenta que todas las acciones que hizo Jesús fueron acciones muy simbólicas que quedaron grabadas en la vida de los discípulos. Cuando los discípulos cada uno tuvieron su encuentro con Jesús, yo creo que Judas tuvo su encuentro con Jesús después de que se colgó del árbol, yo me imagino, porque se dio cuenta de quién era él y se dio cuenta quién era él mismo. Lo que le faltó fue creer en la misericordia, nada más eso. Pero ¿por qué le costaba creer en la misericordia? Porque él nunca la había practicado. ¿Cómo creer en algo que no practicas tú mismo? Porque yo no puedo creer que Dios me perdona mis pecados, porque yo tampoco perdono a quien me ha ofendido. Y como yo no practico el perdón, no creo en el perdón. Pero no porque no crea que dice que Dios no me ha perdonado. Dios nos perdona, pero nos invita a perdonarnos y abrazar su perdón. Y cada experiencia de cada uno es diferente, es muy diferente. Y así como fue diferente con los apóstoles, es diferente con aquellos que escucharon el mensaje y se sobrellevaron y ¡ay, sí, qué bonito! Y les cambió la vida. ¿Cuántas personas después de una experiencia fuerte de espiritualidad cambian de vida? Porque cambian, dejan vicios, arreglan su matrimonio, arreglan su vida. ¿Y cuántas de las otras solo son llamaradas de petate? Pues en la iglesia así pasó también. Cuando la predicación apostólica, muchos encontraron el sentido de su vida, no solo en las palabras que decían los apóstoles, sino en el testimonio que daban. Todos lo ponían en común, se amaban entre ellos, se respetaban la autoridad, crecían organizadamente. Y también empezaron a haber discordias. Quienes fueron hoy a misa encontraron en la primera lectura una de las discordias de Pablo, que dice que Dios le dará su merecido a aquel que les puso trabas en el camino, que parecía que era de la iglesia y era un impostor, un traidor. Desde la época apostólica ha habido traidores, no crean que nomás la coordinadora de su grupo, no se crean. No, lo digo así porque no conozco la coordinadora. No sé la coordinadora. No se crean. ¿Quién es Judas aquí? A ver, levanta la mano. No me van a pagar, ¿verdad? Ya no va a venir, padre. No se crean. Y si nos damos cuenta, parte el mensaje de una experiencia. ¿Qué encontramos redactado ahí? La experiencia de hombres y mujeres que se dejaron cautivar y cautivando su vida, convencían. Una vida cautivada por el mensaje recibido. Si con esa misma reflexión nos vemos nosotros en el espejo, mi vida personal ha sido cautivada por la noticia de Jesús. Y si ha sido cautivada, se me nota lo cautivado que estoy, en la alegría con la que me pongo a lavar y a planchar, con la alegría que voy al mandado, con la alegría que, pues sí, hasta en los pequeños detalles se ve la alegría de lo que hacemos. Y a los que más les cuesta lavar y planchar, ya se acordaron, ¿verdad? Sí. Yo sé lo que es lavar y planchar. Lavo y plancho. Sí, es muy pesado. Pero ya cuando tenemos la ropa limpia y bien planchada, ¿verdad?
Iba a decir algo de mi anécdota, pero ya conocen a mi mamá, entonces no. No, mi mamá, impensable, antes fíjense, mi mamá para mí es un testimonio de mucha conversión. Ella ha crecido mucho y se ha convertido mucho. Mi mamá es otra, antes de Cristo y después de Cristo. Sí, ella cambió mucho a partir de su encuentro con Cristo. Y mi mamá se encontró con Cristo en la misericordia del amor que le tuvo, así. Y yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, pues mi mamá todavía no conocía mucho a Cristo, nomás de oídas, ¿verdad? Pero se disfrazaba cuando iba a lavar y planchar, ni te le arrimes, porque se pone ahí. Casi no quería ni usar ropa. Tenía uno miedo de poner una ropa y ¿por qué no te quieres poner? No, porque la vas a lavar después. Se transformaba cuando se tenía que lavar la ropa. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, bien cansado, ¿verdad? Pero y ahora que yo me lavo también, ya digo, ya sé por qué. Si yo me lavo, no creo que no, y sí se lava muy bien. Y plancho más bonito que mi mamá. No me oiga, que no me oiga. Qué bien viene su mamá. Que no me oiga, pues. Pero después, cuando hay un cambio de vida, pues ya mi mamá hace las cosas con mucho amor. Y de hecho, el día que ahora mi mamá lava, que ya no más lava la ropa de mi papá y la de ella, el día que lava se convierte en un día de mucha oración. Así como lo oyen, un día de mucha oración. En su casa de mis papás, tienen, que también es su casa, y que quisiera que también fuera mía cuando me dejaran la herencia, no sé qué. Y la casa es de un solo piso, arriba está un cuartito donde está la lavadora y el lavadero, y arriba tiene. Pues arriba se pone una silla reclinable mientras está la lavadora en el chacachaca y la otra en el chucuchuco, porque hay una chacachaca que desmugra y la chucuchuco que mugra más. Mi mamá se sienta con su silla, agarra su Biblia, trae su libro de oración, pone una música, pone una conferencia, y ese momento mi mamá se vive arriba todo el día, no baja, porque transformó ese momento de trabajo que antes era un terror en un lugar de oración. ¿Qué fue lo que lo cambió? La experiencia. ¿Quién había marcado su vida? Sí. Si nosotros llegáramos a encontrarnos con Jesús, hasta lo más terrible de lo que vivimos cada día se convertiría en un espacio de contemplación. Sí. Si somos capaces de encontrarnos con Jesús ahí. Eso es lo que está redactado en Hechos de los Apóstoles. Eso. Cómo los apóstoles cambiaron su vida y se dedicaron a la predicación de la palabra que les cambió la vida. Y no porque ya no trabajaran ni les daba flojera trabajar. Después de que Jesús murió y lo sepultaron, ya andaban otra vez haciendo su chamba, ya andaban de nuevo en el lago, y que allá hace Jesús se les aparece. Y Jesús les hace saber que su trabajo ahora es con Él. Igual para nosotros. Que dicen, qué bueno, ya no voy a lavar y planchar, ¿verdad? No, pero que nuestro trabajo ordinario sea con Él, como lo hizo los apóstoles. Y eso cambiaba la vida. Que tanto ha cambiado mi vida mi encuentro con Jesús. Si yo tuviera que redactar los hechos, ¿cómo se llama usted? Los hechos de Vicky, que fuera la vida de Vicky en ese encuentro con Jesús, y pone tu nombre. ¿Cuáles son los hechos que Dios ha hecho en tu vida? Que por medio de ti se ha encontrado otra persona con Cristo. Si estos apóstoles no se hubieran encontrado con Cristo, el mensaje no lo hubiéramos recibido ninguno de nosotros. Ninguno. Nadie da la vida por una mentira. Nadie. Si ellos dieron la vida es porque era verdad. ¿Estoy yo dispuesto a dar la verdad, a la vida por Cristo? ¿Lo considero mi vida como verdad? Y eso se contesta pues con las obras. Bueno, ya después de esta reflexión espiritual, seguimos con nuestro manual. Ya se nos va a acabar el tiempo. No es cierto, todavía tenemos tiempo. Les sigo antes de que me corran, van a decir, para allá que no venga. No. Bueno, ustedes le llenan ahí lo que dice. Fíjense en la página 21. Dice LCS. Ahí está mal. Se escribe así, miren. Lucas. Así ahí le corrigen. Se les puede
fue la S, pero en realidad es Lucas. Dice LCS2447. Arriba, ¿verdad? Palabra del Señor, porque el mensaje que se predica es el de Jesucristo. El mensaje que se predica es el de Jesucristo. Eso va en ese cuadrito. Es lo que Jesucristo les mandó anunciar a sus discípulos, porque es lo que le veían hacer a Jesús. Palabra de su gracia, porque el mensaje predicado nos revela profundamente el amor incondicional que Dios nos tiene. Dios nos ama gratuitamente. ¿Cuántos testimonios hay de personas que han cambiado su vida solo por escuchar estas palabritas? Dios te ama. ¿Cuántas personas necesitan escuchar este pequeño mensaje? Dios te ama. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida se fortalecería en la autoestima si sabemos que Dios nos ama? Los complejos de inferioridad, esa soberbia desbordada, esa vanidad que solamente manifiesta nuestra falta de amor, se vería saciado si creyéramos en estas palabras. Dios te ama y gratuitamente. No ocupas hacer nada para que te ame más o te ame menos, te ama igual. La única diferencia es que lo disfrutas distinto. Dios te ama igual si te portas bien o te portas mal. Sí, la única diferencia es que si te portas mal no disfrutas su amor. Si te portas bien lo disfrutas abundantemente. No es que Dios ame más a unos que a otros. Es como si nosotros estuviéramos adentro del mar. Yo me pongo aquí con mi vasito adentro del mar. Y mi amigo, ¿cómo se llama mi amigo? André. Y André agarra el balde de allá y se pone abajo también de la ola del mar. Cuando venga la ola del mar, ¿quién se va a quedar con más agua? ¿El que trae el vasito o André que trae el balde? El que trae el balde. ¿Dios se dio por igual a los dos? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Quién fue más capaz de Dios? En eso consiste la vida cristiana, en hacernos más capaces de Dios, no porque Dios quiera más a unos o le dé más a unos o a otros, sino porque yo me hago más capaz de Dios. ¿Y de dónde surge esta capacidad de Dios? De la caridad. Así se hace uno más capaz de Dios, de la caridad. Bien, ya casi me la paso. Ahí hay más. Una pequeña lectura y comentario al libro de los Hechos de los Apóstoles, página 23. Yo creo que hoy vamos a acabar ya casi los Hechos de los Apóstoles. Ya casi. Bien. Aquí encuentran en su texto unos comentarios acerca del mismo esquema del libro de los Hechos de los Apóstoles, seccionado por capítulos y versículos, las perícopas que tiene este libro. Primera parte del capítulo 1, versículo del 1 al 11, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 18. Los judíos primero. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Quiénes eran a los primeros que les hizo esta promesa? A los judíos. ¿Dónde predicó Pablo cuando llegaba a las comunidades primero? A las sinagogas de los judíos. Ya cuando lo echaban para afuera y le decían, aquí te vamos a oír hablar de eso en otra ocasión y todo eso, pues ya iban con los paganos a predicar. Pero a cada lugar que llegaba a predicar, llegaba primero a anunciarles la buena noticia a los judíos. Eso encontramos en esta primera parte. Cómo la iglesia de los apóstoles, de los judíos, se va conformando, se va consolidando, va haciéndose presente en las demás comunidades donde se va anunciando el mensaje de la salvación. Luego, en el número 2, la misión de Israel. Ahora Lucas
irá narrando cómo llegó la palabra a Samaria, a Sotón, Azoto, Cesarea, Lidia, Jope, etc. Es decir, la palabra se estaba extendiendo al resto de Israel, de Judea y de Samaria. Traen su Biblia casi todos, ¿verdad? Sí. En la parte de atrás donde están los mapas, volteen a ver los mapas. Vean precisamente los mapas de Palestina, el mapa de Palestina que tienen ahí en su Biblia, como a partir de Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Fíjense dónde está Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? ¿Dónde estaban cuando crucificaron a Jesús? En Jerusalén estaban. ¿Y por qué andaban ahí? Si Jesús vivía en Galilea, ¿por qué andaban ahí? ¿Por qué? Porque era la Pascua y ahí iban a ir a sacrificar su ofrenda al templo. Estaban en la Pascua, por eso andaban en Jerusalén y ahí los agarró la muerte y ahí se fueron a esconder en Jerusalén. Y la iglesia comenzó ahí escondida en Jerusalén, pero ni siquiera sus familias estaban ahí. Muchas estaban en Galilea, pero ya ni se regresaron para su casa, ya se pusieron a predicar desde Jerusalén a todas las demás ciudades. Y eso es lo que viene en esta segunda parte, que lo encontramos del capítulo 8, versículo 4 al capítulo 11, versículo 18. Y en esta segunda parte, después a los gentiles, del capítulo 11, versículo 19, al capítulo 28, versículo 31. La predicación ahora a los que no eran judíos. Si ustedes van revisando precisamente su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, van dándose ese recorrido así como con saltitos a grosso modo, para ver más o menos capítulo 11, versículos 19, vemos la iglesia en Antioquía. Antes está el informe de Pedro en Jerusalén y ya comienza la iglesia en Antioquía, lo que les ponía acá en el esquema. Si bien la iglesia en Jerusalén con la tradición judío-cristiana, ahora la iglesia de Antioquía, la iglesia pagano-cristiana, ya con la influencia precisamente de la cultura griega. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos algunos chipriotas y cireneos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos anunciándoles la buena noticia del Señor. Fíjense, todos los que lo oían se convertían también en transmisores. No sé si lo hacían por chisme o porque de verdad estaban convencidos, ¿verdad? Pero lo hicieron y qué bueno. Si así fueran, yo a veces cuando les digo en la parroquia, cuando les quiero dar un aviso bien importante que no quiero que se les olvide, les digo, les voy a contar un chisme y luego lo ganan se despiertan. Y luego, no era un chisme, era un aviso, pero ya despertaron. Pero sí, para los chismes para no, Y luego les voy a decir el chisme para que lo pasen. Y así sí se pasa. Por ejemplo, yo hice una prueba, no porque esté en un lugar donde hay mucha gente chismosa, donde hay gente de chismes, donde hay gente de chismes. Ustedes dirán, si aquí hay chismes en San Juan Bosco, donde quiera y donde hay gente de chismes. Hasta en el panteón, que porque no has pagado el pedazo, que porque te robaste las flores. Basta, donde hay gente de chismes. Y yo le hice una prueba y dije un aviso solo en misa de 12. Con la gente que estaba en misa de 12, pero se los dije, les voy a decir un chisme. Y pasé el chisme en misa de 12. Todo el pueblo se enteró. Todo el pueblo se enteró en un ratito. Ya al día siguiente ya estaba en boca de todos. Dije, ay Dios mío, si así fuéramos para llevar la buena noticia. Así se empezó a permear. Pero fíjense, sí tuvo mucho que ver el chisme para que el evangelio llegara. Sí.
porque eran escandalosos los cristianos, sí. Tenían sus asambleas y comían el cuerpo del Señor y unos decían, son antropófagos, comen carne humana y que ofrecen a los niños y no sé cuánta cosa, ¿no? Decían. Claro, y había chismes y eso y hacían mucha curiosidad y mucha gente quería conocer a esos mentados cristianos, que en Antioquía fue donde les empezaron a llamar cristianos, y no precisamente para reconocerlos, sino de manera despectiva. Era como decirle los ungiditos, sí, como ahorita decimos de ciertas personas, los Illuminati, ¿verdad? Los iluminados, o los de la sevillana apretada, o no sé cuánta cosa. Ustedes saben más de eso que yo, ¿verdad? Sí, ayudó mucho en que la gente era recia. Allá en Oriente, la gente culturalmente es distinta que acá, muy distinta. Tienen otra manera de ver la vida. Hasta el día de hoy son muy recios en sus costumbres, muy recios. Y para quitarles una idea, una costumbre es muy difícil. Y llegan estos cristianos con costumbres nuevas, claro que iban a hacer la noticia del momento, claro. Eso ayudó a que se extendiera más rápido. Mucha gente iba con el morbo de lo que les llevaron de chisme, llegaban, escuchaban, veían, se convencían y se quedaban. Y otros se iban, así. Entonces, con esa fuerza se fue predicando el Evangelio y se fue extendiendo a todas las naciones. Y colorín colorado, este libro se ha acabado. Vámonos, pónganse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, por todos tus beneficios. Tú que vives en reino por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, muy buenas noches. Gracias a usted.